pirámide. Entonces es el momento de empoderar al peatón, de entender que él está por encima de todos los demás. Todos somos peatones, como lo dijo John, ¿no? Y cuando entendamos eso, nuestra ciudad va a cambiar. Entonces, gracias a todas por estar aquí, a todos, ¿no? Y continuamos con la actividad. Bueno, el alcalde estuvo aquí un poco más temprano, tuvo que retirarse, pero él comparte todo lo que aquí se va a decir. Definitivamente él está a favor de la movilidad sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a continuar con el evento. Llamamos al señor Luis Ricardo Gutiérrez para que nos pueda brindar unas palabras respecto al tema de derechos de ciudad y movilidad urbana. Aplauso, por favor. Muy amables, un agradecimiento a los organizadores de este evento por haberme invitado, habernos tenido en consideración. Aquí me he encontrado con amigos, con Miguel de la OPS, ¿no es cierto? Y personas con las cuales nos vamos encontrando en las rutas, como diría el escritor, en las venas abiertas de América Latina, cuando andamos navegando por ahí, en distintos países. Lo que yo quiero decirles es que acabamos de realizar en la Ciudad de México, como asociación, un evento que se llama que fue el quinto Congreso de Mejores Prácticas de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, ¿sí? Se realizó entre el 28 y el 30, y asociado a este congreso se realizó la segunda cumbre de ciudades líderes para la movilidad sustentable en América Latina, ¿no? Que es un poco el nivel político. El anterior de la asociación, que se llama CIMUS, que congrega a los sistemas más avanzados de transporte público de América Latina, ¿sí? que organiza el Congreso, y el otro está formado por un nivel político, ¿no? En donde participan principalmente los representantes, los alcaldes o los representantes de los alcaldes. Entonces hemos aprendido de qué necesidad juntar a lo técnico operacional con lo político para abrir el cauce a soluciones reales en el plano de la movilidad, ¿no? En este evento de México, quiero hacerles notar, se planteó en la agenda, ¿no es cierto?, cuáles eran las tareas que tenían las ciudades para encarar la transformación de su movilidad. Y veníamos, recordémoslo, de Lima, de un evento en Lima, que fue la primera cumbre de ciudades líderes para la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, ¿no?, que fue en agosto del 2014 en Lima. Y en esa oportunidad, aquí en Lima, se acordó un compromiso de cooperación, de acción conjunta de parte de las ciudades. Hubieron 21 ciudades que representan el 24% de la población urbana de América Latina, y suscribieron una declaración, la Declaración de Lima, que se convierte en el libro blanco para la movilidad urbana sustentable de América Latina. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Me estás avisando que ya terminé? Entonces ese libro blanco marca una cooperación, y se desarrolla un primer concepto, un concepto que podríamos llamarlo, digamos, que marca un hito en las definiciones de política de América Latina, porque las ciudades que participan en el evento de Lima deciden asumir como compromiso el concepto de que la movilidad urbana es un derecho social fundamental, que tiene que ser honrado por los estados y las sociedades. En otras palabras, asumen algo que de alguna manera está desarrollado ya, incorporado ya en la Constitución de Brasil, 15 de septiembre del año 15, ¿no es cierto?, un cambio constitucional incorpora la movilidad como un derecho social fundamental, es bien interesante porque esto es comunicado, y después hemos tenido la oportunidad de estar presente en el Hábitat, y muchos de ustedes han estado allí, en el Hábitat 3 en Quito. Es tu casa, ¿no es cierto, Miguel? Quito. Entonces, en esa oportunidad se discutió mucho y se venía discutiendo mucho el concepto del derecho de ciudad, y tuvimos la oportunidad de discutir ampliamente qué cosa es derecho de ciudad.
Y fundamentalmente se entiende que el derecho de ciudad es el derecho al uso equitativo, democrático, inclusivo de la ciudad por todos sus habitantes, por toda su gente, ¿no es cierto? Eso significa entonces que tenemos que pensar en derechos humanos urbanos, ¿no es cierto? O sea que tenemos que imaginarnos de que la ciudad es un espacio en el cual se tienen que realizar, se tienen que honrar derechos humanos fundamentales, que adquieren una particularidad por la particularidad de ese fenómeno contemporáneo que se llama ciudad, que son derechos humanos de la ciudad, que son derechos humanos en la ciudad, para la gente. Y entonces en ese proceso nosotros veníamos con nuestro pedacito, digamos, de derecho humano, reivindicando ese derecho humano que es la movilidad, y entendimos que encajaba perfectamente, que convergía perfectamente con ese planteamiento que se ha venido desarrollando insistentemente en la comunidad que reivindica el derecho a la ciudad, y que de alguna manera, un poco dolorosamente, se incorpora en los documentos oficiales. Pero hay la convicción que hay un colectivo y una comunidad que asume cabalmente este concepto. Y entonces, simplemente para articular hitos en la historia y para reforzarnos y converger unos con otros, porque el tema del derecho a la movilidad es un tema que ha sido materia de un trabajo, de una investigación, y el razonamiento es muy sencillo. El derecho a la movilidad es un derecho social fundamental, como la educación y la salud, porque sin movilidad, sin accesibilidad, no es posible realizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a acceso a los mercados, a las oportunidades, al entretenimiento, a la convivencia social. Todo eso está planteando cuando hablamos del derecho a la movilidad. Y esto va de la mano con el derecho al peatón, porque lo que está de por medio es todo un proceso de recuperación del espacio público para la gente. Espacio que fue expropiado a la gente allá, comenzando por la década del 20, cuando surge la industria del carro, del automóvil, y hasta en condiciones, como lo cuenta la historia, sangrienta, con muertes de niños, muertes de personas, el carro fue imponiendo su fuerza, su predominio, a través además de lobbies, vinculándose a los políticos para lograr apropiarse el espacio público y poner normas y restringirle ese espacio a la gente, dramáticamente y sistemáticamente, en un proceso que se inicia en ese momento y que toma prácticamente todo el siglo XX, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros hemos visto, un proceso de urbanización, en lo de 2005 llegamos a un proceso de urbanización que prácticamente compromete al 50% de la población mundial, ¿no es cierto? Fundamentalmente con la predominancia de una motorización, ¿no es cierto?, en donde el carro privado toma el control, domina e impone sus condiciones, ¿no? Hasta forma a nuestros profesionales. Los ingenieros de transporte están preocupados en darle velocidad y facilidades a los carros, en lugar de preocuparse por la gente. Y eso es lo que se impuso en la universidad sistemáticamente. Yo soy de la Universidad de Ingeniería, me formé allá en la década de los 70, ¿no es cierto? Y sé de lo que se trata. O sea, esos paradigmas que se incorporaron a nivel de la academia, como incluso el sustrato marque fuego para consagrar definitivamente de que la gente tenía perdida la batalla del goce, del uso siquiera público. Entonces el tema de fondo que está planteado aquí es más que, digamos, yo lo entendería así, más que o sea, incorporando el concepto del peatón, persona que camina, la gente en conjunto, ¿no es cierto?, como ciudadano ha sido desplazado, arrinconado, empujado a los márgenes, ¿no es cierto?, en un ambiente entonces en los cuales había una hostilidad
una marginalización permanente. Entonces, lo que vamos viviendo nosotros, a lo que vamos asistiendo en este proceso, es de un profundo cambio de paradigmas. Y lo que estamos planteándonos aquí es, a partir de una serie de incidencias y llamados de atención, que nos llevaron a la conclusión, en distintos momentos y en distintos países, ¿no es cierto?, de que las ciudades no eran viables, no eran saludables, no eran lugares apropiados para vivir, no eran amigables, fíjense ustedes, para la gente, llamándole ciudades, es decir, de ciudadanos, para la gente, lugares hostiles, inviables, ¿no es cierto?, por el tema de la cantidad, pues, de lo que los economistas llaman externalidades negativas, ¿no? O sea, de las barbaridades, de las atrocidades, de las perversidades que venían ocurriendo en las ciudades con la gente, bajo el predominio del carro privado, en general del predominio del vehículo motorizado. Ese es el tema que está planteado cuando hablamos de derecho a la ciudad, la recuperación de los espacios públicos para la gente. Y entonces nosotros, por ejemplo, en nuestra asociación, a partir del concepto que se definió en Lima, de la movilidad como un derecho social, modificamos sustancialmente nuestra estrategia. Y ya no nos íbamos por el BRT como una cosa, un paradigma que tenía su lugar jovencito, que había que afirmar para que de alguna manera compitiera, se pusiera zapatos con clavos para competir con los rieles, etcétera, etcétera, sino entendimos que el tema de fondo era llevar soluciones para la gente, para recuperar ese espacio, ¿no? Y eso se convirtió en un planteamiento estratégico que se llama implementación de sistemas integrados multimodales de transporte, puerta a puerta, de alta calidad para todos, de alta calidad para todos. O sea, no vale un trencito allá, no vale un BRT aquí, es necesario pensar en soluciones no vale capacidad, economía, con con seguridad, con todo de medias en realidad. Y entonces eso aquí nosotros lo hacemos solamente en transporte público, sino que automáticamente incorporemos el transporte no autorizado como un aliado sustantivo para lograr, por eso hablamos de sistemas integrados multimodales. Entonces, eso se convierte en espacio, ¿no es cierto?, estos elementos de manera organizada. Y entonces, se hace a un trabajo sistemático de alianzas, porque lo que nosotros somos parte de un movimiento que va tomando conciencia de todos esos elementos, en donde vamos entendiendo que las agencias que gestionan sistemas no tienen futuro si no se ubican en el contexto de un sistema integrado, pero que además tienen que preocuparse por la calidad, y que todo eso cuesta, que implica compromiso de ser eficiente, de ser transparente, etcétera, pero al mismo tiempo exige la necesidad de que no solamente nos preocupemos que está bajo nuestro control, sino que si hay problemas para que la sociedad sea democrática, inclusivo, equitativo. Por ahí vamos dando hablar de ahí estamos, Cintia, no vamos a hablar de activistas, de valores, de
institucional, fiscal, ¿no es cierto?, en México, nos pusimos de acuerdo en instrumentos para la acción, para la alianza, para la fundamental, una convocatoria para trabajar juntos, así, pero dirigiéndonos claramente hacia los gobiernos, hacia los estados, y nos preguntábamos nosotros en México, la gente que ocurría en México nos hacía la pregunta, ¿por qué los gobiernos tienen que incorporar a la movilidad urbana como prioridad en sus agendas de política pública? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tenemos que sacar el riñón de las ánimas a esa cenicienta, a esa quinta del coche, para colocarlas como prioridad en la cúspide de la agenda de política pública? Esa es la gran pregunta que nos hicimos. Y la respuesta es muy sencilla, y no voy a hacer la larga porque ustedes la tienen en su cartera, en su portafolio. Dos motivos principales, que son además instrumentos y conceptos para trabajar políticamente, porque se trata de llevar a los tomadores de decisiones, a los que asignan recursos, y debemos clavarle los colmillos en la yugular, ¿no?, a esas personas y esos mecanismos que son los que toman decisiones y recursos. Entonces, hay un primer concepto al cual nos referimos, que es el concepto principista, filosófico, constitucional, que hablamos de un derecho también de que es institucional, tiene que proveer de financiamiento a ese derecho social. O sea, ya no más el transporte ni movilidad ser un rosario de proyectos llegando a una cola, ¿no es cierto?, a tocar la puerta del Ministerio de Finanzas o el respectivo ministerio. No, no, no. Es un derecho social que tiene que ser honrado y encarado con la utilización de los recursos de la sociedad para permitir que las gentes tengan con ese derecho para poder acceder a todas sus, a la satisfacción de todas sus necesidades y expectativas. Uno. Dos. Es muy importante eso, y subrayamos el hecho de que lo que vamos a decir tiene su importancia, suprema importancia, discutir con los ministros de Economía y con los presidentes, que es que la movilidad urbana tiene un extraordinario impacto sobre la estructuración de los seres humanos de una ciudad y sobre la economía, el ambiente y finanzas. Y se pueden poner números. Conversaba hace un rato con Miguel de que cuáles son los que nosotros hemos estudiado al Perú, ¿no es cierto?, especialmente para medir el impacto de las negativas cuando tenemos un transporte ruin, ¿sí? Y lo hemos hecho para las 12 ciudades, la más grande, Lima Metropolitana y Callao Metropolitanos, que es más o menos del 30%, 30-32%, y el resto, el 18-20%, que son 11 ciudades intermedias, y aquí hay una diferenciación en el Perú, a diferencia de Colombia o México, hay un abismo en la diferenciación de la ciudad capital y el resto de ciudades, ¿no?, que van de 10 millones, el conglomerado Lima y Callao, conglomerado urbano Lima y Callao, a 1 millón, que son Arequipa y Trujillo, ¿no es cierto? No vemos eso en otros países. Hay una cosa que da vértigo en Perú. Bueno, pero ahí están. En esas 12 ciudades del Perú, las más grandes, vive el 50% de la población. Y hemos hecho números, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son los temas que golpean a las personas y que golpean las facturas de los gobiernos, las empresas y las familias? De manera enorme, sustantiva. Uno, es de la lista, los ¿no? Son condiciones, eso. Entonces, eso provoca muertos de acuerdo
a nivel mundial, los muertos por este fenómeno son 1.200.000 personas al año. Y no se multiplique cuenta para ver cuáles son los que están heridos, discapacidades, dependiendo de país y condiciones, ¿no? Entonces ahí tenemos un oído que nos habla de esta situación, ¿no? Esto vamos a Perú y ahora aquí hay que revisar cifras en el Perú, porque a mi juicio, por razones de comparación, las cifras peruanas, yo he sido viceministro de transporte y he tenido la oportunidad de trabajar con los sectores ya por comienzo de 2001, ¿sí? Y entonces vi que las cifras están probadas, ¿ya? Y es una cifra que la maneja fundamentalmente la policía y algunas veces se complementa con una cifra de hospitales, ¿ya? Y entonces se habla de 3.200, 3.400, ¿no es cierto? Yo lo dejé en 3.600, cuando regreso dicen que están en 3.000, etcétera, más o menos por ahí está, ¿no? Y lo que dice el nivel internacional es que cuando la policía deja las cifras, mitad más o menos de lo que en realidad es la cifra real. Cuando entra el Ministerio de Salud, se pone el 75%. Y hay que hacer un trabajo especial, específico, para cuidar que las cifras se aproximen a un 100%. Es exactamente probable que la cifra de tenga alrededor de los minutos por año, totales, en todas las carreteras historias. Considero que en Colombia, un poquito más de 1.000, ¿no? Y que puede ser que antes de 8.000 no se ajuste el Estado Nacional. Entonces, tenemos que comparar con sus países, entonces ahí hay una ventaja. Nosotros hemos establecido más o menos el 1% del PBI peruano a las tasas monetarias. Segundo tema, condición. Muertos por contaminación, ya sabemos por cifras también, para marcar las porciones, cifras de salud, muertos de año, cifras que siempre son los últimos 2 años que antes menores, está en el orden de los 3.3 millones de personas al año que mueren por contaminación, vinculadas en gran medida, en un 70% en promedio de las ciudades, a la contaminación de la flora. ¿Cierto? Y entonces ahí hay que explicar por qué los que son discapacitados, ¿no es cierto?, en razón de este factor, más o menos. Entonces ahí tenemos que la muerte por contaminación tiene que triplicar la muerte por colisiones. Entonces, proporciones, ¿no? Entonces, no tenemos suficiente información, decidir dejar el impacto del Perú, le pusimos también 1.5% del PBI, pudiera ser mayor en ese caso. El tercero, que es una cosa que se está trabajando muy activamente en el último tiempo en la Organización Mundial de la Salud, es las enfermedades crónicas, el tema de las enfermedades que en una gran medida están vinculadas a la manera en cómo nos movemos. Por supuesto, como nos explica Miguel, brillantemente, cada vez que interviene, habla de una serie de proporciones en relación a cuánto es referido a la mala alimentación, cuánto es referido al control remoto y cuánto es referido a cómo se mueve la gente en la ciudad, ¿no es cierto? Y de todo esta aproximación y estos porcentajes aparece como una cifra también conservadora y que más o menos el 1% del PBI está vinculada a enfermedades crónicas por la manera en cómo se ha diseñado nuestra ciudad y que nos lleva a un sedentarismo, a una falta de actividad física, ¿no es cierto? Que por supuestamente ese 1%, si le agregamos todos los demás factores, que es comida y que es control remoto y todas las demás inmovilizaciones, entonces nos sigamos más arriba. Contamos 1% en lo que se refiere al impacto del diseño de la ciudad, falta de actividad física en la ciudad. Entonces, en salud, más tenemos 1.5 más 1.5, 4%. Vayan sumando. Los otros factores más estudiados, las distintas ciudades, en los proyectos de educación, etcétera, etcétera, y que rápidamente lo voy a mencionar, hay diferencias, uno puede tomar como referencia ciudad, pero tenemos la red
eso te puede dar, porque todos están usando ineficientemente nuestro equipamiento. O los bancos. Cuando tú comienzas a ver todo eso, te llegas a cifras astronómicas. Nosotros tenemos que incorporar cifras astronómicas, hemos sido muy cuidadosos, nos hemos quedado con 1.5% del PBI en esa materia. Entonces tenemos cantidades similares que se refiere a la pérdida de horas de hombre, 1% por combustibles, y todo eso suma 4%, otro 4%. Y tenemos un 2% adicional en lo que nosotros llamamos los impactos sobre las pérdidas de oportunidades de inversión y empleo. Porque esa obviamente pesa en pérdida de oportunidad de inversión y empleo. Y eso hay que imputarlo. Yo lo he imputado como economista, un poquito así, ¿no? Para que me demuestren lo contrario, muy conservadoramente, en 2%. Entonces tenemos 4 más 4 más 2, 10%. ¿Cuánto eso significa en términos del PBI del Perú del año 2015? Aproximadamente 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares al año. Y más o menos nosotros estimamos, señores, de que pudiéramos ahorrarnos de esos 20.000 millones de costos por externalidades negativas, si hacemos bien las cosas, si arreglamos bien nuestras ciudades en esta materia, por lo menos ahorraríamos el 50%, por eso no va a ser el 100%, nunca se logra eso, ¿no? Ese nivel. Entonces pudiéramos ahorrarnos 10.000 millones de dólares al año si es que mejoramos sustantivamente nuestra movilidad en cada una de nuestras 12 ciudades más grandes del Perú. ¿Y cuánto tenemos que invertir para lograr eso? Hemos hecho cálculos también por el lado de la oferta. Y necesitamos invertir un total de 6.000 millones de dólares en 3 a 5 años para mejorar esas 12 ciudades, pero convertirlas así en un anís, ¿no? ¿Ya? Bien organizadas, es decir, convertirlas en ciudades europeas, o como Curitiba, como Belo Horizonte, como, ¿no? Algunas partes de Medellín. Y entonces significan 6.000 millones, de los cuales 2.000 millones serían inversión pública y 4.000 millones inversión privada. ¿Sí? Entonces el sector público invertiría solamente 2.000 millones. Y aparte de eso hemos estimado, en razón de todas las consideraciones anteriores, de que el gobierno debería invertir por lo menos 1.000 millones de dólares al año para cuidar la calidad y la cobertura universal de este servicio de movilidad de sistemas integrados multimodales de transporte, que incorpora transporte no motorizado y transporte público. ¿Sí? Y entonces, ¿y por qué 1.000 millones? Fíjense ustedes, en Chile se está invirtiendo 1.600 millones de dólares al año, 800 para Santiago, 800 para el resto de ciudades por su ley de espejo. 1.600 millones al año, hasta el año comprometido, hasta el año 2022. Porque es una inversión social importantísima. Porque hay que ver la cobertura y son también así, justo así en las últimas posiciones como en el fútbol, ¿no? Bien atrás. Y entonces estamos planteando moderadamente 1.000 millones de dólares, ¿sí?, al año para cuidar. Pero ahora, ¿qué tenemos nosotros en nuestro ambiente? En nuestro ambiente tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas, por el equipo. Ahora miran los trajes de porque no hay una cosa en el contrato que diferencia sobre el gobierno de dirección de promoción del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora el integrado de transporte de Arequipa está empleando la desde septiembre del año pasado, y que esa oficina visto bueno de licitación, pero no la organización,
el trámite bajo el concepto de tarifa, es decir, un sistema integral de transporte no se puede. Eso lo ofrece el político integral como urbano. Y entonces lo que tenemos y subrayamos es que lamentablemente este gobierno, a pesar de su buena voluntad, no tiene interlocutores válidos en esta materia, porque ni siquiera tienen, a mi juicio, interlocutores válidos suficientes en lo que es la gestión de ese fenómeno contemporáneo que se llama ciudad. No hay. En el Ministerio de Vivienda hay por ahí unas consideraciones y alguna gente lúcida, pero que está arrinconada, porque están trabajando en el tema del agua, que es muy importante, por supuesto, pero no hay una conciencia ni una valoración para llevar a las instancias y a las prioridades correspondientes el tema de la movilidad urbana. Y entonces esta es una tarea que tenemos pendiente en el Perú, que está pendiente con uno u otro grado en todos los países de América Latina, y eso es lo que nos lleva en México a subrayar estos conceptos y estas necesidades. Y eso es lo que nos ha traído aquí, a este evento, para compartir esta visión, digamos, estratégica que estamos trabajando, con este impulso, con este compromiso, y a comprometernos, ¿no es cierto?, para trabajar en alianza con cada uno de todos ustedes y poder incorporar en esta convergencia de intereses firmemente, con Manuel Velarde, además, que está trabajando duro con esta misma concepción, ¿no es cierto?, de la movilidad sostenible o sustentable, y buscar ampliar las alianzas en Lima, ¿no es cierto?, en cada ciudad del país, y tratar de terminar de convencer a este gobierno para que haya un espacio de toma de decisión, ¿no es cierto? Y en ese sentido reitero la disposición de mi asociación y decirles que estamos a vuestra disposición para trabajar juntos en todos los terrenos, ¿no?, en todas las oportunidades, ¿no es cierto? Y bienvenidas especialmente a Perú, ¿no es cierto?, las compañeras, colegas y aliadas de México que nos van a presentar el tema del derecho al peatón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una explicación bastante amplia, rica y en detalles. Para continuar con la agenda, llamamos por favor a las señoritas Dana Corrés y Claudina. ¿Sí? ¿Ya? Ok, para su comodidad. A ver. ¿Tenemos cable como para poder extenderlo? Me indican que por temas técnicos. Sí, creo que es. A ver, empecemos con la ciudadana. Por favor. Muchas gracias al municipio. Quiero preguntarles antes de comenzar, para ustedes, ¿qué cosas son las que hacen los peatones que les dan? Por ejemplo, eso no le gusta que hagan los peatones, que corran para cruzar. Ok. Torear a los coches. Ok. ¿Cómo? Cruzar sin observar. Que van con el Para el taxi. que van con el smartphone y con sus audífonos y no ven, cruzan como si fueran ellos solos por la Alameda. Ok. Más o menos. Y me gustaría también preguntarles, a partir de esto que ustedes me están diciendo, si ustedes consideran que caminar solamente... Para ustedes, ¿qué es caminar? ¿Cuándo caminan? Usted todo el tiempo, diario camina. ¿Los demás? ¿Pero porque van a su trabajo? ¿Porque van a la parada del autobús? A pasear a los perritos.
o porque les gusta, o sea, caminan porque les gusta caminar. Para trasladar. Porque preocupados, vamos a no camina, reflexiona cuando camina usted. El celular. Porque bueno, cuando ustedes eran niños, sus nietos en la calle, es más peligroso porque... ¿Y ustedes creen que sería mejor regresar a ese tipo de ciudad donde la gente jugaba, caminaba? ¿Ustedes, sus hijos jugaban en la calle? ¿No? Antes las veredas eran más anchas y ahora las veredas son más angostas. ¿Por qué ahora son más angostas? Claro. Bueno, estas cosas que pudieran sonar muy lógicas, ¿no? Que nos suenan muy lógicas, son cosas que a nosotros nos ocupan desde hace ya varios años, a nosotros como Liga Peatonal. Y entonces, a partir de todas estas reflexiones, dijimos, es que, o sea, la ciudad no está hecha para lo que nosotros creemos que debe estar hecha, ¿no? Y además hay más de 10 años de un movimiento ciclista incipiente y fuerte a nivel Latinoamérica. Tiene más de 10 años. ¿Cuántos años tiene el Foro Mundial? ¿7? ¿6? Y entonces lo que vemos a veces en nuestras ciudades es que es más fácil que construyan una ciclovía a que arreglen una banqueta. Y eso nos llevó a darnos cuenta que había que luchar por los derechos de los peatones. Entonces, a ver, pásame una carta. Entonces vamos a pasar un poco todo lo que ustedes están diciendo. Ustedes no está bien distraído, pero ustedes mismos están diciendo, les gusta pensando, les gusta que les gusta viendo la ustedes nunca sus amigos usted sí, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uno choca con otro peatón. ¿Qué es lo peor? ¿Lo sé? Si se puede. Bueno, reflexionar alrededor de esto, ¿no? Lo que nosotros como peatonal también, no solamente caminar para el acto de caminar para ir de un punto A a un punto B, es una definición que debe llegar a lo funcionalista, ¿no? Simplemente la vida caminando, el acto de caminar, la gente más grande y se sus vuelos
de el de caminar, una reflexión como un mal, siempre la gente puede venir puede venir traído y entonces y eso significa que tiene que en la calle. Simplemente lo que te puede pasar es que te diga, oye, fíjate, no, es el mínimo que puede hacer. Eso no significa que te tengas que morir. Nosotros tenemos en este momento una reivindicación de muchas de las cosas que creemos que deben estar en nuestras calles en relación a los peatones. Entonces, no sé si les quieran pasar. Tenemos allí unas. Ya tenemos una versión inglés, tenemos en español y tenemos una que es decir banqueta, dice vereda, porque en México decimos banquetas, entonces acá dicen vereda. Que diga banqueta. Y pues Claudia les va con todo de los derechos para que la abran y la vean y platicamos uno a uno de los derechos de los peatones. Bueno, les platico también rapidito que esta carta que ustedes están viendo es el trabajo de, no sé, llevamos como 2 años armando este documento. Esta que ustedes tienen ahora es una versión ilustrada, hay carta de los derechos del peatón ilustrada. Entonces, que se origen de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón. Es un documento un poco más extenso, un poquito técnico, que nosotros redactamos. Es un trabajo colectivo de toda la gente que cuando la Liga Peatonal empezó a trabajar estaba y todavía está. Y entonces esta Carta Mexicana tiene 6 derechos y 14 premisas. Los derechos se reproducen en esta carta que ustedes tienen ahora, y las premisas hacen referencia a cómo creemos nosotros o cómo consideramos que las ciudades deben estar justamente hechas para que estos derechos que plasmamos acá sean efectivos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que es muy difícil comunicar a la gente con esa carta, la gente la que lea como puro texto, ¿no? Entonces surge el proyecto de hacer una versión ilustrada que fuera muy atractiva, que fuera muy sencilla de entender, ¿no? Con frases cortas, que fuera llamativa, y invitamos a colaborar a un ilustrador mexicano muy talentoso que es Edgar Seiz para que nos ayudara en este proyecto. Y bueno, hicimos finalmente este es el resultado. Entonces, para empezar un poco, lo que queríamos también romper el paradigma del peatón. Cuando hablamos de peatón, generalmente nos imaginamos una persona joven que puede caminar, que ve, escucha, que tiene con todas sus capacidades al 100, ¿no? Y incluso lo podemos ver como en todo lo que vemos en la ciudad, como siempre esta figurita se representa como un hombre, ¿no? Entonces, al final en el primario social esto ha permeado, y eso tiende a invisibilizar a los peatones que existen. Entonces, luego también por eso en la portada, como verán, pues aparece un adulto mayor que también es peatón, un niño que va en una carriola que también es peatón porque necesita la vereda para que lo empujen y pueda ir de un lado a otro. Bueno, si ustedes abren la carta, lo primero que van a encontrar es justamente retratado esto que les comento. No sé si algunos por acá conocerán la pirámide de la movilidad, que es esta pirámide invertida que nos dice cuál es la jerarquía de los usuarios en la calle, en el espacio público, y pues los peatones aparecen arriba, están los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga que da servicios a las ciudades, y al final están los particulares, ¿no? Y las motos. Bueno, en el caso de México son las motos, creo que también, sí. Okay. Entonces, los peatones, ¿no? ¿Quién es el peatón? ¿No? Entonces, justo que lo que intentamos reproducir aquí era, pues, mostrar de manera gráfica esa diversidad de peatones que hay, ¿no? Y esos peatones debe ser una persona que vaya por aquí hay una figura de la que hablábamos hace rato, que no sé si la notan ahora, que es el peatón que va con el celular en la mano, ¿no? Que se comentaba, que es una de las
prácticas que no nos gustan de la gente que camina. Y bueno, hay una diversidad, incluso si ven aquí, incluso hay una persona que lleva una bicicleta. Nosotros cuando estábamos en proceso de generar esta carta, entramos en la controversia de si el ciclista era peatón o no, porque seguramente aquí también pasa, y lo vimos ahora, hoy quienes nos estuvimos viendo un poco en Lima, que los ciclistas andan en la vereda, ¿no? Se suben a la vereda y manejan, van en bici en la vereda. Entonces, bueno, es una discusión que también en México tenemos y que todavía no hemos terminado como de llegar a un acuerdo, pero sí creemos que era importante mostrar pues que sí, el ciclista es un peatón, y en este caso lo ponemos representado como desmontado de la bici, ¿no? Tiene derecho a usar la vereda, los niños jugando, ¿no? Las mascotas, incluso la gente que hace estas actividades temporales en el espacio público, que no necesariamente está caminando porque va de un lado a otro, sino porque está, no sé, a lo mejor aquí hay gente que de pronto se pone a tocar un instrumento en la calle, que está cantando, que está vendiendo algo, que pasa, etcétera, ¿no? También son peatones. Entonces, la intención un poco también de esta primera ilustración era como romper esa barrera de esta imagen de peatón que tenemos, para entender que si bien los peatones como sector son los vulnerables, hay peatones todavía más vulnerables, ¿no? Dentro de eso sí, pues los niños, adultos mayores, etcétera. Y bueno, ya para entrar como muy puntualmente en el tema de los derechos, pues algunas cosas, ¿no? De, por ejemplo, ustedes jugaron en la calle, ¿no? Que pues está pasando ahora en nuestras ciudades, los niños ya no pueden salir a jugar a la calle, entre algunas otras cosas como la inseguridad que comentaban, por este uso desmedido del automóvil, que ocupa mucho espacio, que es una muy buena manera de transportarse, pero que hemos hecho un uso irracional y hemos abusado en la manera en la que estamos justamente utilizándolo para movernos, y eso ha expulsado muchas actividades de la calle. Un tema también es que debemos saber la calle como un lugar de tránsito. La calle es espacio público, ¿no? Entonces tenemos también que entender que estamos hablando como desde este entendido en el que la calle no es solo un lugar en el que vamos a salir para movernos de un lado a otro, sino un espacio en el que también podemos convivir, y que es el escenario de la vida pública. Todo lo que no es propiedad privada es espacio público, y eso incluye la calle, que pues tendremos a verla como para los autos, para el transporte público, pero que hemos olvidado que puede albergar otros usos, y que esos justamente entre ellos jugar en la calle, ¿no? Los niños que están jugando, que habrá a lo mejor zonas seguramente aquí donde no hay tanto tráfico, y seguramente habrá algunos donde algunos niños todavía pueden salir a jugar, pero creo que la mayoría, como en muchas ciudades en Latinoamérica, es así, ¿no? Y se ha perdido. Entonces, un poco también es preocupante, porque los niños actualmente crecen con esta idea en la que no se apropian del espacio público, en el que para ellos el espacio público es algo que, en lugar de enriquecer, se desarrolla y les da un temor, porque no los dejamos salir. Por ejemplo, en México, no sé cómo estén aquí las estadísticas, pero en México la primera cosa que la gente deja de hacer por inseguridad es que no salen a la calle a jugar. Es lo primero, ¿no? Dentro de la lista de cosas que la gente deja de hacer. Entonces, los niños están creciendo sin crear este vínculo con el espacio público, que les permite además generar vínculos con otras personas, y que genera comunidad y tejido social, etcétera. Entonces, por eso es importante marcar justamente que uno de los derechos que tenemos, las personas que tenemos, o todos los que movemos, al final del día todos somos pues, los más compromisos más fuertes tenemos es justamente con ellos, ¿no? Cruzar la calle con una inseguridad que pareciera ser una cosa muy básica y como una cosa absurda, pero por ahí alguien comentaba hace rato que molestaba como que correr cuando se cruza. Creo que a todos nos ha pasado, nos pasó a nosotros aquí. Intentamos cruzar la calle y nos tardamos muchísimo porque no había manera de hacerlo, nadie fue varias zonas de entrenamiento en México para cruzar calles así como corriendo. Sí. No, nada que ver. Sí, fue muy difícil realmente. Entonces, bueno,
el derecho básico de cruzar, importante porque además no todos podemos caminar igual de rápido. Si vamos con bolsas, si vamos con nuestro abuelito, nuestra abuelita con un niño o empujando una carriola, eso cambia también la manera en la que nos vamos a mover. Entonces, pues hay que empezar también como por generar esta comprensión de que los peatones son diversos y que necesitamos tiempo y que nuestro derecho es poder cruzar con calma. En la calle hace rato veíamos un semáforo que nos llamó la atención porque tenía 180 segundos, que es muchísimo, para cruzar entre 4 carriles, ¿no? Entonces estábamos así como wow. No estamos acostumbrados a, ¿no? Estamos acostumbrados a que corre el semáforo, y cuando no hay semáforo, pues hay que torear a los coches, ¿no? Entonces, bueno, una ciudad hecha a mi medida. Esto se refiere justamente un poquito más enfocado a los peatones más vulnerables, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, si nosotros padecemos el espacio público, hay todavía peatones que lo padecen más, ¿no? Una persona que usa silla de ruedas, que no ve, que no escucha, que tiene algún tipo de movilidad limitada, se le complica. Un niño que por su estatura y sus dimensiones también necesita pues un tipo de ciudad que le permita descansar, porque se cansan los adultos mayores también, etc. Entonces, pues sí, una ciudad que tiene de usuarios y partiendo pues justamente de las personas pues más vulnerables. Luego dice aquí un servicio de transporte público adecuado. El mejor aliado del peatón es el transporte público. Toda la gente que se mueve en transporte público camina, porque justamente el principio y el final de su viaje lo va a hacer caminando, ¿no? A donde quiera que vaya. Entonces, muchas veces, o la gran mayoría de nuestras ciudades tienen sistemas de transporte que se entregan a un gran sector de la población, ¿no? No sé cómo es aquí. Yo vi que había algunos en la calle ahora en estas plataformas, lo que hablaban antes de que nosotros empezáramos a presentar la carta, que es cómo estamos haciendo las ciudades, ¿no? Lo ideal es que para acceder a servicios básicos nosotros pudiéramos hacerlo en radios cortos, justamente para poder caminar, para poder hacerse de entrada en bicicleta y no depender tanto del coche. Pero bueno, como sabemos, nuestras ciudades han sido de manera un tanto caótica, y esto ha generado que para acceder a ciertos servicios tengamos que movernos a grandes distancias, lo cual hace que dependamos mayormente de un auto para hacerlo. Entonces, bueno, es un tema que tiene que ver también con cómo estamos planeando nuestras ciudades. Convivir en espacio público, que era lo que comentábamos, el espacio es como una convivencia para entrar, va a permitir que nos hagamos de tener, tenemos que estar como otras personas, mejor no sé si que hay veredas de caminar así como atrás para hacerse como en fila. Digo, nosotros como humanos tenemos que hacer eso, pero el espacio público no nos lo permite como de la manera que debería, ¿no? Generar estos lados o generar convivencia en el espacio público. Entonces, es un derecho que necesitamos que la manera en que de ahora estamos diciendo movilidad muy poco de las no tienen como mobiliario lo que necesitamos. En el momento uno quiere sentarse a descansar o necesita zona, ¿no? o necesita espacio donde pasar 2 sillas de ruedas que en alguna circunstancia, ¿no? Vas, o que una carriola, etcétera. Entonces no existe este mobiliario que provea de condiciones de confort para caminemos. También muchas veces por eso la gente quiere como ¿no? Porque cuando decimos que hay lugares que nos queremos ver otro, no por eso, ¿no? No existen las condiciones
de superficie, pero por hay una ustedes, ¿no? O sea, siquiera cómo esperamos que siquiera estamos proveyendo la infraestructura para que lo hagan. Un ambiente sano y dar que los que puedan vivir, que la calle centro, eso también es muy para que la prensa pareciera ser que es hecho y que es está encima de los derechos de los demás, pero realmente les está pasando tarde, eso como ¿no? Tengo hecho asegurar. Entonces, tenemos un poco que ver cómo eliminar vivimos el tiempo y generando estos comportamientos en la calle. No sé, por ejemplo, o sea, está echando como el cofre del automóvil para prestar. También son, ¿no? Eso también totalmente inhiben que la gente también quiera caminar, porque vas a salir y totalmente te va a presionar, vas a que se va a la calle porque vas a clase de justamente como donde que al final todos que nosotros somos miles de años ¿no? Y tiene también cómo se puede salir de uso del público, cómo es o las ciudades que vamos a visitar, ¿no? Y luego ya regresando de la carta es si ustedes al final se abre y es una ciudad. Entonces, lo que esta imagen de los que hablamos de cómo debería ser, si se cuenta esta ciudad, transporte público, a los de la calle, incluso hay se muestra por ahí la calle. Entonces, es un resumen, digamos, vamos llegando al final tendríamos que ir donde tenemos un hay una es como un espacio de encuentro de diseño, un espacio de sea conforme refugio para el embargo vamos a ir más alrededor de es un poco indicar justamente las personas que la señalan nosotros nuestras ciudades tendrían que estar empezando a transformarse para garantizar los derechos. Entonces, la carta un documento que nos hace a comunicar a los ciudadanos, decíamos en inglés que presentamos hace poco en Código de los Taiwán, estamos esa carta en portugués y hemos estado trabajando también mucho con gobiernos en México que nos han buscado para reducir la igual con un tema social, pues porque lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, que es donde desde el gobierno ya ver estas transformaciones que demandamos y se encuentra que hay como una cierta resistencia desde la ciudadanía, empezar a tener una sensibilización porque la importancia de estos cambios, de esas transformaciones que están en nuestras ciudades. Entonces,
la carta pues ha sido un operariado de la gente con la que trabajamos en Latinoamérica, hacemos también aportar con el y fuimos como 6 meses a Ecuador de presentarla. Tienes como que es muy fácil de digerir, tanto a un nivel, ¿no? No es algo que difiere, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, es un instrumento que nos ha servido mucho para comunicar y que finalmente poner de la carta, la pueden estar, tiene una licencia abierta, la descarga, la pueden imprimir, regalar a alguien, puede promoverla. La idea es que se ajuste un documento de derechos que nosotros hacemos para decir que estos derechos sean utilizados. Entonces, por la invitación que queda abierta para eso. Y ojalá podamos ver la carta repartida a todo Lima, ¿no? El municipio de la zona metropolitana, y que consideren eso como una herramienta en la que con mucha facilidad comunicar a los ciudadanos esos derechos como garantías. ¿Ya? ¿Ana, quieres decir algo más? Bueno, si alguien quiere comentar algo, preguntar o... Ajá. Una pregunta es, ¿cómo están organizados ustedes en México? ¿Tienen comandos, comités? No, sí. No, nosotros somos una red de colectivos a nivel nacional, bueno, no nada más de colectivos, de activistas, porque hay ciudades de México que no tienen propiamente una organización, un grupo de personas, sino son una o dos que están por ahí solitas queriendo hacer algo. Y entonces lo que hacemos es justamente como pararnos en una gran red en la que generamos este tipo de información. Digo, estos puntos. Nosotros tenemos por ahí también algunos gráficos de una campaña que tenemos que se llama Adiós Puentes Antipeatonales, que en la mañana platico de ello, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, estamos articulados como una red ciudadana en todo el país. La gente que le interesa sumar estos temas, pues se suma a la causa ya.